Bienvenidos a Inexplicable Podcast, el podcast donde trataremos de darle sentido a las cosas que parecen no tenerlo. Nuevamente me acompaña a mi izquierda la enferma, alias Saúl. ¿Cómo se encuentra, Saúl? Muy bien, muy emocionado nuevamente de poder estar por acá con mis compañeros, mis hermanos, como dijo en el primer podcast, mi compatriota Jared. Eso más, pura vida. Aquí emocionados ya, con ganas de darle por la madre la historia. Listos para una historia. Hoy traigo un poquito de caníbales. A ver, quiero iniciar esta historia preguntándoles, ¿alguna vez se han cuestionado cómo sabe la carne humana? No. Aunque sea porque estaban aburridos o algo así, dijeron, ¿a qué sabrá la carne humana? No sé, A ver, bueno, cuando estaba más pequeño, bueno, muchos de ustedes o la mayoría de los que son de este país conocen Limón, ¿verdad? Yo tengo ahí muchos conocidos y bueno, una familia me contó la historia de cuando ahí mataron a alguien y era un restaurante y empezaron como para no dejar evidencia, empezaron a dar la carne al restaurante, a las personas que estaban ahí. Y en ese momento me cuestioné, ¿cómo habrá sabido? ¿La habrán cocinado rica? Porque llegué a ese restaurante y mi tía me contó que se llenaba. Fijo, su tía se mandó esa carne, man. Bueno, a lo largo de la historia, el hombre ha matado para comer, normalmente a otras especies, pero a veces comer humanos es la única manera de sobrevivir. En la década de 1820, 8 presos fugados se internaron en la inhóspita maleza australiana y terminaron luchando por la supervivencia. En 1884, 4 marineros de un barco naufragado se enfrentaron a una atroz decisión. Presentaría un nuevo precedente legal en Inglaterra y durante la Segunda Guerra Mundial, unos soldados japoneses fueron abandonados en Papúa Nueva Guinea, con horribles resultados. Estos hombres se encontraron en situación límite, matarían para comer o morirían. Entonces, tengo 3 historias acerca del canibalismo. Hoy les voy a contar una y los próximos capítulos voy a contar las siguientes 2. Entonces vamos con la primera. A principios de la década de 1820, el sistema carcelario de Gran Bretaña estaba saturado de delincuentes de toda clase, desde ladronzuelos a crueles asesinos. Eran arrancados de su tierra y enviados al que parecía ser el lugar más remoto del planeta Tierra, a Tasmania, una isla al sur de la costa de Australia. Los peores delincuentes se encontraban más lejos de la civilización, confinados en una colonia penal que se llamaba Macquarie Harbour. No sé si se pronuncia así, pero yo lo voy a decir así, Macquarie Harbour. Un infierno donde se les obligaba a soportar 7 años más de trabajo extenuante. La vida de Macquarie Harbour era muy dura. Hay un caso de un convicto que mató a su compañero y cuando le preguntaron por qué, dijo que preferiría morir ahorcado que seguir en la prisión. Entonces de ahí se echó al compañero supongo yo para que lo condenaran, ¿verdad? Sí. Es que me imagino que el hecho de estar en un lugar donde uno no quiere, no tener las comodidades y más que todo, ¿verdad? Comodidades que tal vez no eran perfectas, pero el hecho de estar en una cárcel de esa magnitud, imagino que los golpeaban, los estaban torturando, porque no es como ahora, ¿verdad? Porque ahora sí hasta les dicen, ¿verdad? Usted es arrestado por tal cosa, ¿verdad? Y muy amables los policías generalmente, ¿verdad? No estoy diciendo que siempre es así, ¿verdad? Le dice, pero uno no está ahí tampoco como que por ser muy buen portado, ¿eh? No, imagínense qué tan feo era que de ahí, mejor voy a matar a este mae para que me maten a mí, porque ya no quiero estar aquí. Bueno, cualquier infracción de las normas conllevaba un azotamiento despiadado. Las espaldas de los hombres sangraban con el segundo latigazo. Literalmente los despellejaban vivos. Sí, yo también sí mataba entonces. Sí, claro, yo también. En septiembre de 1822, 8 presos asignados al mismo destacamento de trabajo agotador decidieron que ya habían tenido bastante. Idearon un plan para escapar. Iban a robar un bote y escapar por el mar llegando quizás a Asia o Sudamérica. Que si ustedes buscan, esta prisión es como Alcatraz, es como una isla chiquitita. Es una islita. Ajá, y ahí está la cárcel nada más. Qué bravo. A Asia o Sudamérica. Normalmente estaban bajo la supervisión de lo que se llamaba un preso guardián, que no iba armado. En un descanso lo ataron a un árbol y salieron corriendo. Los hombres se marcharon solo con lo puesto, unos bocados de pan y un hacha.
Sí, sí, algo Y que si me... todo pierde, güey. No, y recuerden esa parte de la hacha porque va a ser como muy importante en la historia. Sí, estaba pensando en algo que se imaginen ustedes, que bueno, de fijo, porque los juicios y todo, como el proceso, me imagino que muchos inocentes tuvieron que haber ido a esa cárcel. Entonces, qué frustrante para ellos, porque es frustrante para alguien que era malo, que hasta deseaba morir ahorcado, ¿verdad? Que permaneciera, imagínense alguien inocente. Sí, ahora alguien inocente, madre, de ahí, quién sabe, fijo, si busca... Sí, no, y de hecho hubo un caso en Perú de un señor que acusaron de violación y estuvo como no sé cuántos años en la cárcel y después de tantos años de condena se dieron cuenta que él no había sido. Entonces imagínense cómo reciben a un violador, generalmente de ahí no le hacen cosas muy, muy bonitas, ¿verdad? Entonces el señor sufrió todo eso y al final sí era inocente. Sí, los mismos más quieren que paguen, digamos, ese delito ahí dentro con ellos. Exactamente. Sí. Robaron un barco, pero casi inmediatamente su plan de huida se complicó. Enseguida se encendieron las señales de fuego que alertaron a las autoridades. La única salida del puerto fue bloqueada. En cuanto vieron los fuegos, supieron que tenían que volver a tierra. Varios habían intentado escapar antes por tierra de Macquarie Harbour, pero sin éxito. Decían que sus huesos se habían quedado entre los matorrales o habían sido comidos por los nativos. No les entusiasmaba hacerlo, pero era la única forma de continuar. O sea, irse por tierra. Por tierra. Los 8 convictos se internaron en la espesa e inexplorada maleza con la esperanza de alcanzar tierras colonizadas, la única zona habitada de Tasmania, además de Macquarie Harbour, pero debían atravesar rápidamente más de 100 kilómetros para sobrevivir. El problema es que en esa zona de Tasmania no hay nada de comer. Los únicos animales que se pueden ver por allí son los cuervos burlándose desde los árboles y a veces lagartos en tierra. No se puede cazar nada para subsistir. Mientras atravesaban la maleza, un preso llamado Robert Greenhill se alzó como líder. Greenhill era marino, sabía orientarse con el sol y las estrellas. Por eso guió a este grupo. Por eso guió a este grupo por una de las tierras más inaccesibles y difíciles del mundo. A pesar de haber vivido en duras condiciones en el penal, no estaban preparados para lo que les esperaba. Gastaron enormes cantidades de energía y no tenían prácticamente nada que comer al 8º día de este viaje. Estaban a punto de morir de inanición. O sea, que estaban a punto de morir porque por hambre, digamos, porque tenían debilidad de no haber comido. Imagínense, ya llevaban 8 días sin probar nada de comida. Sí, me imagino que más de alguno intentó matar a los cuervos porque mejor eso a no tener nadie. Bueno, yo he escuchado he escuchado muchas historias de gente que come palomas, tal vez algo más cercano, ¿verdad? Pero imagino que más de alguno lo tuvo que haber intentado, ¿verdad? En Colombia se los comen a los sopilotes. Está loco. Sí, hay un video de un señor donde lo despluma y dice que sabe rico y le da como al muchacho que lo está grabando. Ellos tienen un nombre diferente en Colombia, pero sí se los comen en varios países. Qué asco, esos bichos no deben tener pero nada de carne, weón. Todos carroñeros, se imagina. Sí, qué asco. Bueno, está probando como 20 carnes diferentes. Mientras atravesaban la maleza, un preso llamado... perdón, me equivoqué. Guió a este grupo por unas tierras más inaccesibles y difíciles del mundo. A pesar de haber vivido en duras condiciones con el penal, no estaban preparados para lo que se les esperaba. Gastaron enormes cantidades de energía y no tenían prácticamente nada que comer al 8º día. El grupo empezó a dividirse. Los hombres menos preparados eran incapaces de seguir el ritmo y abandonaron a 3 de ellos. Los que superaron esta situación un poco mejor estaban cada vez más descontentos con el grupo que los retrasaba. Por la noche se separaban en 2 campamentos. Greenhill, el líder, y su amigo Travers se quedaron con Bodeland, Mathers y Pierce. El grupo más pequeño y más lento, Dalton, Kennerly y Brown, encendieron otro fuego. En ese momento, Greenhill hizo una escalofriante propuesta a los hambrientos hombres de su grupo. Podemos hacer algo. En mis días como marinero conocí una oscura práctica llamada la costumbre del mar. Todos los marineros conocían la costumbre del mar. Lo que ésta decía era que en caso de naufragio o abandono, si estaban muriendo de sed o de hambre, se sortearía y el perdedor sería sacrificado y comido para que los demás conservaran la vida. Yo lo he visto hacer, fue lo que dijo Greenhill. O sea, como él era marinero ya
tenía, Sí, ya tiene experiencia. ya tenía lo había experiencia visto con ya. eso. Y hace la Exactamente. práctica, imagino, porque si lo estaba sugiriendo, porque ya, bueno, está vivo, lo está contando. No, ya ¿verdad? tenía visto ahí el que dijo, ya estoy... Sí, sí, ya está, estos más me los bailo. Y aquí me llevo a uno. Al que se quede atrás del más débil me lo he hecho. Mae. Sí, pero qué complicado, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere sobrevivir, ¿verdad? Y la idea de morir para nadie es algo bonito. Entonces imagino ya estar a ese punto que me voy a morir de hambre. Y al final son personas, personas malas, son personas que no se conocen, buena teoría, ¿verdad? Están celdas diferentes. Ujú. Entonces el hecho de saber qué va a pasar, quién se va a dar cuenta, ¿verdad? Imagino que motivaba aún más, ¿verdad? El hecho de que tenía la libertad de hacerlo, ¿verdad? Además que ese como líder tenía la experiencia, imagino que por ser un marino sabía pelear también, fijo. No, y a ver que no solo tenía la experiencia, Ah. sino que tenía lo más importante. Greenhill debía saber que a la hora de la verdad se podía comer a uno de sus compañeros. Y cito lo que dijo. Sacrificamos a uno para que el resto sobreviva. Los hombres del campamento de Greenhill estaban tan desesperados que aceptaron, pero en lugar de echarlos a suertes, o sea, en vez de rifarlo, eligieron a la víctima de una forma menos imparcial y escogieron a Dalton. Había azotado a otros presos y un hombre que traicionaba así a sus compañeros era considerado lo peor de lo peor. Mm. En total oscuridad, Greenhill cogió el hacha y la descargó en la cabeza de Dalton. A Travers, que había sido granjero y había sacrificado ovejas, sabía exactamente cómo descuartizar el cadáver. Aunque ninguno de los hombres había comido durante días, esa noche solo Greenhill y Travers consumieron la carne. E incluso para estos hombres tan duros y hambrientos debieron sentir un rechazo que tenían que superar. Pero a la mañana siguiente, las punzadas del hambre los obligaron a dejar los escrúpulos. Y es que cuando uno se despierta con hambre, el olor a carne cocinada puede hacerle a uno cambiar de idea. Sí, sí. O hasta irse a dormir con hambre. No sé si nunca les ha pasado. No, yo, por ejemplo, me cuesta dormir más. Porque a veces ya uno está cansado y quiere dormir, pero también tiene hambre. Pero por el mismo cansancio no tiene como las ganas de verdad de cocinar. Entonces, No, eso es vago, esta gente, oye, esta gente tenía tanta hambre que, aparte de que era un humano, ¿verdad? Imagino que les da cosas, no sé, suelo imaginarme. Qué No, madre, no, ¿verdad? esos más no creo que les dé cosas, ya esos. Bueno, sí, son ¿verdad? Unos bichos, ya, unos bichos raros. Greenhill y Travers racionaron la carne con los estómagos. Greenhill y Travers racionaron la carne. Con los estómagos llenos, los presos siguieron avanzando, pero los hombres tenían serias dudas sobre la nueva estrategia para sobrevivir. Brown y Kennerly, que eran los del otro grupo, tenían un pacto con Dalton y lo habían escrito con sangre. Ante sus ojos sabían que seguramente serían los siguientes. Poco a poco se iban quedando cada vez más atrás, dejando que los demás se adelantaran, y entonces dieron la vuelta y regresaron a Macquarie Harbor. O sea, mejor se regresaron para la cárcel. Sabían que no los recibirían con los brazos abiertos, pero era mejor que morir de un hachazo en la cabeza. Sí, porque ya los más estando en esa situación dicen, mae, aquí yo soy el siguiente, cuando tengan hambre. Sí, y no, y recuerden que Greenhill era el que llevaba el hacha. O sea, él andaba aquí y nadie más la tenía. Entonces era el que tenía el poder. Sí, el hombre podía elegir a quién se echaba para comer. Sí, Sí, era- quién se la antojaba. Sí, ellos eran la comida andante nada más. Sí, literal, mae. Dice, Brown y Kennerly tenían un pacto... Los otros 5 convictos continuaron hacia los distritos habitados y casi ni se fijaron en la marcha de Brown y Kennerly. Esto se había convertido en un arriesgado juego de vida o muerte. Después de haber matado a una persona, cambió la dinámica psicológica del grupo. Estos hombres sabían que ahora, a menos que llegaran rápidamente a los distritos colonizados, alguien más tendría que morir. Y aunque todos estaban en el mismo aprieto, el juego no estaba igualado. Greenhill mantuvo su autoridad en el grupo porque llevaba el hacha todo el camino. Los hombres siguieron un par de días comiéndose los restos de Dalton. Después de 4 o 5 días se los habían acabado. Pues les dio para 5 días. 5 días entre 4 personas eran. Sí, con 4 personas por ahí. Lo lógico para ellos era que alguien sería el siguiente. Las miradas empezaron a cruzarse en el grupo. ¿Quién será el siguiente? Y mae. Todos estaban hambrientos, sabían que estaban demasiado débiles para seguir, había que matar a alguien. Lo rifaron, y la forma en que lo rifaron es que pusieron una rama, ¿verdad? Y entonces el que arrancaba, arrancaban todos el palo, y al que le sacara más chiquitico era el que se lo iban a echar. ¿Verdad? Entonces, Uy, estaba pensando algo que hubiese pasado, o bueno, usted nos puede contar después, pero
Se imaginan de que quien saca la ramita quebrada era este compa con el hacha. No, hombre, ese mae que se va a estar dejando Sí. de un solo suelta hachazo, mae. Sí, era el que Y tenía la al final autoridad. no era tan parcial como parecía el juego. ¿Ah? Bodenham sacó el palo más corto. El desafortunado perdedor fue ejecutado rápidamente y descuartizado. Sí, sí, y esos maes, de ahí, al sacar la ramita más chiquitica, el mae tiene que volar hacha de un solo. Porque si le da la fuercilla para correr, Sí. se les va la comida. Los hombres hambrientos devoraron su cadáver. Ya eran 4 divididos en dos. Estaban Greenhill y Travers, que eran como los mejores amigos, como los fuertes, y luego Mathers y Pierce. Pasaron los días, los estómagos se vaciaron nuevamente y creció la tensión. Vamos a seguir nosotros, preocupado dijo Mathers, y buscó una alianza con Pierce. Mataría a su padre antes de dejar de comer un solo día, pensó, hablando de Greenhill, ¿verdad? Y pensó que juntos podrían arrebatar el hacha a Greenhill y Travers. Pero Pierce vio quién tenía el poder. Mathers se convirtió en la siguiente comida. Ya eran 3, Greenhill, Travers, que eran muy amigos, y Alexander Pierce. O sea, Sí, ya se sabía quién era el siguiente. el más se le acercó a decirle que hicieron una alianza y el otro dijo, no, hombre, el otro es el que tiene la hacha, más bien, me voy a acercar al otro, y se comieron al otro compa. Y, mae, Mala nota. Sí, no. Ahora, era una dramática situación psicológica en la que había 3 hombres en este punto. Alexander Pierce sabía que iba a ser el próximo. Más de 3 semanas después de que los 8 convictos dejaran la brutal colonia penal por el inhóspito bosque de Tasmania, solo quedaban 3. Greenhill y Travers. Eran amigos, y lo que dejaba a Pierce el papel del extraño sin comida y con el canibalismo como único medio de subsistir, no había duda de quién corría más peligro. En este punto, Alexander Pierce sabe que va a ser el próximo, y probablemente lo hubiera sido si Travers no hubiera sufrido un trágico accidente en un fatal paso en falso. Una serpiente venenosa mordió a Travers y cayó enfermo al instante. Greenhill no estaba dispuesto a abandonar a su compa. y Quiso salvar a su compañero. Le ayuda, pero ya estaban demacrados, ya estaban en muy mal estado, llevaban ratillos sin comer. Bueno, se acaban de comer a otro compa. Y en muy mal estado, y era muy duro cargar con un hombre enfermo. Recorrieron un trecho y acamparon, pero Travers no mejoró. La gangrena empezaba a extenderse, y Travers sabía que no lo conseguiría, que iba a morir, así que pidió a los otros que lo mataran, y lo hicieron, proporcionándoles unos kilos más de carne. Bueno, pero fue que el compa se ofreció, no fue que Ajá, el sí. del hacha de una, no sé, la carne se me está poniendo mal, la verdad. Yo pensaba que el más de una sin pensarlo, ¿verdad? Pero sí fue, al menos era leal al amigo. al amiguillo, sí, por lo menos. Sí, es que ya lo había mordido la serpiente, entonces dije, Sí, no había manera de salvarlo tampoco. mejor les voy a servir de algo. En su avance final hacia los distritos colonizados, y ahora eran 2, la dinámica era fascinante. Está el hacha y los 2 hombres que continúan. mae. Greenhill y Pierce empiezan a jurarse fidelidad mutua. Se dicen que cualquier día llegarán a los distritos colonizados y que no iban a hacer daño el uno al otro, pero ninguno de los presos confiaba realmente el uno en el otro. Los 2 estaban muertos de hambre. Tenían carne de 3 hombres en sus estómagos, y cada uno era la única comida potencial que tenía el otro. Yo imagino como las caricaturas, como cuando tiene hambre y entonces como empieza a ver al otro como un filete que está hablando, como nada Madagascar. más, como Madagascar. Pero esos madres ya ni podían dormir, weón. Porque se imagina estar durmiendo y pensando, uy, este mae de repente me suelta un hachazo, me llega y me ahorca, mae. Ya vamos a eso. Sí, pero quién sabe cómo lidian con el dolor de estómago, porque no estaban acostumbrados bueno, los demás, ¿verdad? A comer carne humana. Imagino que ese cambio de comida tuvo que pasar algo ahí, no sé. Aparte de estar cansados, un malestar en el estómago, bueno. Posible diarrea, ¿verdad? Imagino Y yo. la supervivencia y eso es todo ahí. Sí, igual pasa, digamos, que cuando una persona entra en un estado, bueno, por lo menos ustedes ven como The Walking Dead o algo así, que muestra unos sobrevivientes, el cuerpo entra como un estado de alerta, ¿verdad? En que más bien empieza a quemar un montón más de calorías para mantener el cuerpo activo, usted se vuelve como un animal, literal, o sea, sus pupilas se dilatan y siempre está como alerta. Entonces supongo que eso fue lo que estaba pasando con ellos, ¿verdad?
Pierce fue el primero en confirmar sus sospechas. Una noche fingió que se quedaba dormido y entonces escuchó a Greenhill levantarse y arrastrarse hacia él. Y sabía que ya iba por él. A continuación empezó un juego mortal del gato y el ratón. La cuestión era quién sería capaz de mantenerse despierto más tiempo. Si Greenhill se dormía, Pierce cogería el hacha y lo mataría. Y si Pierce se dormía, Greenhill tenía el hacha y lo mataría. Puede que continuaran 3 días así, con sus noches sin dormir. La situación era extrema. No podían dormir y estaban en la amenaza de ser asesinados. Finalmente Greenhill se durmió. Pierce cogió el hacha y se la clavó a Greenhill en la cabeza. Greenhill, el líder, desde el primer día había caído. El mae que tuvo el hacha todo el tiempo, se lo echaron ahorita. No. Y al que tenía más potencial de morir fue el que sobrevivió. Alexander Pierce fue el único preso que sobrevivió. Con el aporte de carne fresca, Pierce continuó una semana más, hasta que unos 50 días después de escapar llegó a los distritos colonizados. Pero no era la salvación que él esperaba. Después de saborear brevemente la libertad, fue capturado. No, man, está loco. 50 días escapando, sobreviviendo. No, está loco. Se comió a los compas también. Mejor se hubiera quedado encerrado ese man. Mejor se hubiera echado a un compañero también para que lo ahorcaran. Sí, bueno. Las autoridades quedaron perplejas por esta historia de canibalismo en el bosque. Simplemente no lo podían creer. Esencialmente por aquel entonces los ingleses creían que los europeos no caerían en el canibalismo y que el cristianismo había civilizado a la gente. Nada más lejos de la verdad, porque el cristianismo más bien se usaba para matar y, bueno, las cruzadas, pero ya en otro capítulo hablaremos de todas las cosas que hizo la cierta iglesia. No caerían en el canibalismo y que el cristianismo había civilizado a la gente, hasta el extremo de que el canibalismo les resultaría imposible. Los funcionarios creían que se habían quedado en los bosques y que había inventado esa elaborada fantasía para distraerlos. Por eso Pierce fue devuelto sin más a Macquarie Harbour. Y el recibimiento, especialmente, fue bueno, pero no por las autoridades, sino por los demás presos que lo consideraban una especie de héroe. Especialmente un joven llamado Cox. Thomas Cox empieza a insistirle a Pierce para que le ayude a escapar. Cox presionaba muchísimo a Pierce. Entonces Cox le dice, perdón por decir tanto Cox, pero así estaba la historia. Le dice que tiene anzuelos y todo lo necesario para escapar. Pierce no se muestra muy convencido. Ha pasado por esa experiencia y sabe que no es fácil. Pero a Pierce le quedaban aún años de trabajos forzados en Macquarie Harbour y aceptó. Los dos hombres huyen de una partida de trabajo. Se dirigen a los bosques y emprenden la fuga. Avanzan unos 5 días hasta llegar al río King. Pretendían cruzar el río nadando para evitar la mortífera ruta interior que Pierce conocía tan bien. Pero al llegar al borde del agua, Cox se vio obligado a hacer una confesión crucial. No sabía nadar. No, man, está loco. De no, ahí está la próxima víctima ya. La próxima víctima, la próxima jama. Vea, y yo me puse en la situación de Cox porque yo no sé nadar, entonces yo dije, si ahí yo sería igual, me escapo y llego ahí y le digo, hey, no sé nadar. No, pero esos más lo que eran unos bagazos, porque de haberse portado mal, estar encerrados, a que los pongan a bretear es un premio. Sí, pero no era solo eso, o sea, recuerden que les pegaban latigazos y les arrancaban los pellejos de la espalda con los latigazos, entonces así como que solo trabajar y bonito, pues no era, ¿verdad? Sí, imagino que pasaba por sus mentes, ¿verdad? El arrepentimiento de por qué hice eso, no sé, de estar pagando tanto tiempo de sufrimiento y las ganas de salir, porque ese compa saber de todo lo que le esperaba más allá del hambre, sino el cansancio y imagino que el montón de golpes, cosas malas, exactamente, cosas feas que pasaron sus pies, porque no creo que anduvieran zapatos bonitos y cómodos, ¿verdad? Para esa caminada. Jamás. Al rato hasta descalzo andaba. Ah, sí, fijo. Sí, la verdad es que no. Es que sí, no puedo imaginar qué tan feo era la cárcel o lo que hacían como para decir, no, hombre, prefiero ir ahí al bosque donde me pueden comer o picar una serpiente o lo que sea, a estar aquí, ¿verdad? Entonces, sí, imagino que era muy, muy feo. Sí, como tengo hambre, pero soy libre. Exactamente. Dice, las opciones eran volver y ser azotados por escapar o volverse y probar de nuevo por las montañas, pero sabía que eso era imposible.
Para él, allí estaba el Valle de las Sombras y la muerte. Cox trató de calmar a un enojado Pierce, pero sus súplicas se encontraron con oídos sordos. Cox se convirtió en la siguiente víctima, asesinado y luego devorado por Pierce. Después de matar a Thomas, cogió los muslos, las pantorrillas y la carne de los brazos, las partes que mejor se comían, y continuó su viaje. Uy, pucha, ya el hombre ya sabía que sabía más rico. Siguió un par de días y entonces le invaden una terrible soledad y los remordimientos. Parece que se detuvo y se dijo que todo le da igual, que ya no lo podía soportar. Se sentó en una punta de tierra y observó los barcos entrando y saliendo de Macquarie Harbor. Le hizo señales a uno y se entregó. Un marinero se acercó a la orilla donde encontró al atribulado Pierce y tenía comida. O sea, cuando lo encontraron... Me encontró con comida. No, pero no era, o sea, era comida como peces y cosas así. O sea, como pescaron en el río donde llegaron, donde iban, y donde Thomas dijo que no sabía nadar. O sea, no hacía falta matar a nadie. Cuando le pidieron que lo explicara, no supo cómo reaccionar. Para ese entonces, Pierce se había hecho adicto a la carne humana. Oh, man. De tanto comerla le agarró. Y esto es lo curioso. No solo en este caso, por ejemplo, en el caso de Albert Fish, que es un caníbal, un asesino caníbal, él cuenta que un amigo le ofreció un tiempo, no sé si fue durante la Guerra Mundial, en el que en China se vendían, eso fue lo que cuenta Albert Fish, ¿verdad?, en su biografía, que este amigo le dijo que cuando ellos estaban allá como por guerras y cosas así en China, era tanta la escasez de comida que los niños que estaban en la calle los agarraban, los descuartizaban y los ponían como si fuera un cerdo ahí, guindados. Entonces usted iba a la carnicería. Sí, como un mercadito. Sí, como usted iba a la carnicería y decía, no, deme la pierna. Entonces sacaban el niño y le cortaban la pierna y le daban la pierna al chiquito. Y eso era lo que estaban comiendo. Entonces este soldado le dice a Albert Fish que sabe muy rico y le da a probar. Entonces Albert Fish secuestra a una niña y la mata y se la come. Y después envía una carta explicando cómo fue el proceso de descuartizarla, y cómo se la comió, ¿verdad? Entonces empieza como esa afición, ¿verdad? Como que hay algo ahí que se vuelven como, no sé si es como el morbo o realmente sabe rico, por eso les pregunté si se habían preguntado alguna vez, pero sí hay algo que vuelve como que la gente quiere seguir comiendo, y de hecho hay mercados negros de carne humana, donde se puede comprar para comer, ¿verdad? Espero que esto no sea para que... Mejor ni se lo pregunten, y ni siquiera lo piensen. Sí. Bro. Entonces, Pierce se hizo adicto a la carne humana y Pierce fue juzgado y hallado culpable de asesinato como cabía esperar. Después de su condena buscó alivio en la religión, deseando la absolución. Confesó todas sus experiencias caníbales. Puede que salvara su alma, pero no su vida. Bueno, eso que salva su alma, son algunas religiones que piensan que si usted fue malo, pero se arrepiente en el último momento antes de morir, está en el cielo. Entonces, si nos vamos así, allá está Jeffrey Dahmer, está Ted Bundy, están todos los asesinos que se arrepintieron un poquito antes de morir, después de haber matado gente, ¿verdad? No sé, a mí me parece una doctrina muy tonta. Pero entonces al mae, cuando la primera vez que lo agarraron, todavía no sabían que el mae se había mandado al resto de los compañeros. No. El mae no había dicho nada. No había dicho nada. Solo como que se escapó. Supongo que le cuestionaron, o sea, no le creyeron, porque él llegó donde, como eso estaba siendo colonizado por los ingleses, estaban en Australia, ellos llegan ahí, ¿verdad? Y entonces estos madres piensan como, este madre está inventando todo eso para que no lo devolvamos, ¿verdad? Como para que tengamos miedo y... Sí, pensé que ese más es un locazo. Ajá, entonces lo que hicieron fue devolverlo a la cárcel. Supongo que no le pidieron nada más de sus compañeros, que todo fue inventado, ¿verdad? Sí, era lo que más les importara, mantenerlo trabajando y que cumpliera la condena y... Sí, no, ya está encerrado, ¿qué más podrían hacer? Sí, no, y que le iban a creer a un mae que ya tenía 50 días de andar ahí caminando y todo, fijo, ya eran como delirios, podían pensar y todo. Sí, o tal vez que ya, y los demás sí se fueron por otro lado y ya. Y él solo se inventó eso. Sí, no hay como cuestionar al mae si bueno, es verdad en aquel tiempo como iban a investigar, ¿verdad?, la medicina para poder... No, y para que iban a investigar a maes que ya tenían presos. Sí, imagínate, ya no les interesaba. 1822, 21, o sea, sí, todos los avances no estaban... Sí, ¿para qué gastar plata en él, digamos? Sí, no tenía sentido, seguro. Sí, además que estaban en el tiempo en el que el castigo era lo más importante, hacerlo sufrir.
Puede que salvara su alma, pero no su vida. El 19 de julio de 1824, Alexander Pierce, el preso hambriento que se aficionó a la carne humana, pagó por su canibalismo con la horca. Y se lo echaron. De ahí sí. Y esa fue la historia de Macquarie Harbour y del canibalismo de estos 8 convictos. Como dije, tengo tres historias. Tengo 2 más. Una es de los marineros que mencioné al principio y otra de soldados japoneses. Pero no sé, ¿qué les pareció esta? Sí, yo me metí mucho, la verdad. Yo me imaginan todo, la verdad que... Sí, está muy buena la historia. Sí, no me esperaba. No, de hecho, yo desde que usted empezó a contar la historia, yo este compa lo hacía muerto, la verdad, por el compa del hacha. Yo era que el que iba a quedar vivo era el otro, pero y no, le ganó el sueño. Y no hay películas de esa vara, porque de ahí la historia se escucha, mae, No sé, como tal vez. casi que para película. Tal vez puede ahí buscarlo Saúl, a ver si hay, pero supongo que debe haber, porque si es una historia bien curiosa. Es como le digo, cuando yo lo estaba leyendo, o sea, obviamente es una historia trágica porque están muriendo personas, ¿verdad? Pero sí es chistoso como se van dando el orden de los hechos, ¿verdad? Y cómo es como tan irónico cómo pasan las cosas, ¿verdad? Y esta persona, bueno, el primero que era Greenhills, que era el líder y que tenía el hacha, supongo que él en ningún momento se imaginó que lo iban a matar. Ajá, él nunca se imaginó ya muerto. Él se imaginaba ya en las colonias. Sí, y eso que tenía su amigo Travers, no imagino que él dicha, no, hombre, este mae es mi compa, yo nunca le voy a hacer nada. Fijo, también en algún momento dijo, si este mae me lo tengo que comer, me lo voy a comer. Uh-huh. Entonces, sí, esa fue la historia del canibalismo. Y no, me parece un montón de películas, pero no sé cuál en sí será basada en esa. No, está complicado encontrar. Pero fijo, sí. Porque como toda película de terror basada en hechos reales, algo más de una debe basarse en esa, fijo. Sí, porque está muy tuanis la historia. ¿Y qué? Y no, esa fue la historia. No, yo estoy ansioso, la de los japoneses era. ¿Qué? Escuchar la próxima historia de los japoneses, se escucha interesante. Sí, la próxima historia es de los marineros que también practicaron canibalismo y aquí es donde Pierce aprendió su técnica, ¿cómo era que se llamaba? La llamada del mar o algo así. La ley del mar creo que es, y la otra va a ser de los japoneses que quedaron ahí en Papúa Nueva Guinea. Y como les digo, o sea, el canibalismo no es algo de ahorita. Entonces, como les decía, el canibalismo no es algo nuevo. Bueno, por ejemplo, estas historias son muy viejas, pero incluso va más atrás el canibalismo. Digamos, no hay registro de más atrás, entonces no sabemos desde cuándo pudo haber empezado. Sí, lo que se dice es, por ejemplo, en tribus como los mayas y esa gente, lo que hacían era que si yo tenía un enemigo, por ejemplo, Saúl era mi enemigo. Entonces yo le clavaba ahí a la enferma, lo mataba y yo me comía su corazón y eso me daba como su poder, como su energía. Sí, su vitalidad supuestamente. Ajá, exactamente. Entonces el canibalismo tiene años de existir. Creo que incluso en la Biblia todavía se relatan cosas así. Entonces no es como algo nuevo. Ahorita se popularizó mucho el tema por Dahmer. Por Jeffrey Dahmer y bueno, todas esas cosas, ¿verdad? Pero siempre han existido cosas así. Siempre han existido personas que están mal de la cabeza, ¿verdad? No es como que hasta ahora, ¿verdad? La gente se ha sentido... Sí. Bueno, existen personas que tienen problemas en su mente, ¿verdad? Y antes era más propenso porque no había medicina, ¿verdad? Que controlar un poco, entonces eran más locos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Más crueles. Sí, más incivilizados también. Sí, pero sí, entonces eso fue el canibalismo, un poquito de la historia y esta historia bastante curiosa. En los próximos capítulos vamos a hablar acerca de los marineros caníbales y del siguiente, los japoneses caníbales. Esto fue Inexplicable Podcast, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Chao. Eso más, nada más para recordarles que nos pueden encontrar en Instagram como inexplicable.podcast, en TikTok igual como Inexplicable Podcast y en Facebook igual Inexplicable Podcast. Nada más recuerden si nos pueden apoyar ahí con un like y compartirlo con sus compillas para que esta vara siga creciendo. Pura vida.